negociación, básicamente lo que tenemos que buscar es que el contrato más fuerte se tiene que hacer con el exportador porque él es el que va a pagar la comisión. Entonces, ustedes van a trabajar, cuando terminen de hacer el tema de agente comercial, van a estar en la capacidad de tener o conseguir compradores, conseguir carteras de compradores, que ya hayan conversado contigo, que ya quieran el producto. Entonces, para esto, tú lo que puedes tener es fichas de producto estándar, o sea, que no son fichas específicas de un productor, sino son fichas más o menos que podrían calzar en distintos grupos de compradores. Por ejemplo, yo digo de vendedores, por ejemplo, exportación de quinoa, yo más o menos soy un exportador de quinoa que maneje 12 contenedores al año, no es muy grande, o sea, un mediano, hasta 50 contenedores, y el exportador de quinoa que tenga una quinoa convencional con tal nivel de limpieza, eso es normal, eso lo van a tener muchos exportadores, así que yo presento una ficha así, sin dar el nombre de la empresa. Además que, para efectos de la intermediación comercial, tú no das la información de tu exportador de buenas a primeras. O sea, cuando tú hablas con el importador y te pregunta algunas cosas, a veces él te va a decir, ¿tú eres agente o eres exportador? Y tú le puedes decir la verdad, no, yo soy agente, yo represento a exportadores peruanos. Allá. Entonces, de esa manera él sabe de que tú no le vas a facilitar el nombre del exportador hasta que cierres un poco ese círculo, ¿no? Entre primero tener al comprador con todos los datos y luego decir al exportador, oye, te presento al comprador acá. Por esa relación yo voy a cobrar una comisión. Entonces ahí es donde viene el tema de la intermediación comercial. Entonces esa es la figura en la parte de la intermediación. Entonces para eso los preparamos, para ser agentes comerciales. Los agentes comerciales en el Perú no hay un gremio, no hay una asociación, no hay una colegiatura, pero en otros países del mundo están colegiados. ¿Por qué? Porque un agente comercial es una persona que tiene cierto nivel de confianza con los compradores internacionales. Entonces ellos dicen, si yo tengo 50 agentes comerciales y tengo de los 50 10 colegiados, yo prefiero trabajar con los colegiados porque ellos han recibido cursos, están registrados y no me van a estafar y son serios. Entonces tiene una reputación. Entonces en el Perú nosotros pensamos que a través de este programa de formación vamos a empezar a armar una red de agentes comerciales. En Perú claro que lo hay. Hay algunos agentes comerciales ya viejos que tienen ya experiencia, pero digamos no hay ese traslado de capacidades. Entonces ahí en temas de agenciamiento comercial hay bastante por recorrer. Y uno de los problemas de los agentes comerciales en el Perú es el tema de la confianza. Acá el peruano, o sea, si yo soy agente comercial y tú eres la exportadora, entonces lo más probable que pase en el Perú es que yo te haga la operación, te consiga el cliente y luego tú no me quieras pagar. Es lo más probable, porque es cultura peruana. En Europa no pasa eso, el agente comercial pacta con el exportador paga. Y le paga no solamente una operación, el agente comercial cuando firman un contrato es un contrato de una temporalidad, o sea, si firma un contrato con un cliente y luego el exportador te presenta al cliente y dice, ya bueno, te voy a pagar por la primera operación una comisión o te pago 1000 soles por todo, ¿no? Y no, te voy a cobrar una factura por todo un año de servicios, algunos agentes 2 años de servicios. Y el exportador dice, oye, pero si solamente en la primera operación es la que tú vas a hacerme el contacto y luego yo tengo que estar constantemente con el cliente y tu trabajo es casi nulo, entonces ¿por qué me vas a cobrar una comisión así, no? Entonces probablemente ahí lo que no entiende el exportador es que tú cuando tienes a un comprador no es un comprador puntual, es un flujo de ingresos. Entonces de ese flujo de ingresos tú tienes que asegurar tu comisión. Pero obviamente si ustedes como agentes comerciales no generan valor, entonces el comprador, el exportador con derecho te diría, bueno, pero no haces nada, ¿no? Tú vienes y solamente me cobras la factura mensualmente. Entonces, por esa razón lo que se busca es que el agente comercial cuando trabaje esta modalidad, definitivamente trabaje con un concepto en el cual ellos, los agentes comerciales, siempre tengan una labor activa. O sea, yo siempre esté del lado del exportador, presentándole, ayudándole, negociando, o sea, viendo las maneras cómo soportar la operativa, porque cada operación puede ser exactamente igual, pero siempre hay un problema. Un problema con el certificado, un problema con el puerto, un problema con el transporte, un problema con la salida, la llegada. Entonces, el agente comercial, si está más o menos monitoreando eso y tiene contento al comprador, entonces está haciendo su chamba, independientemente que sea tan pesada como la primera operación, que es el armado de toda la operativa, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de agente comercial. Entonces, los agentes comerciales, si bien es cierto, no tienen una responsabilidad en la operación porque solo presentan y dicen, yo los presento, hagan ustedes el negocio y páguenme por eso mi comisión, por haberlos contactado.
Pero hay una responsabilidad fuerte, pues, porque, por ejemplo, uno de los aspectos que la gente comercial tiene que tener en claro es que el comprador, cuando yo soy agente comercial, esta es la información básicamente del exportador. O sea, este fiche producto, company profile y la base de datos son de los exportadores o productores peruanos. Pero ciertamente cuando yo voy a hacer el tema de la intermediación comercial, debería hacer exactamente lo mismo con respecto del importador. ¿Me siguen? O sea, así como yo sé quién es el exportador, qué produce y todo lo demás, yo tengo que tener la misma información del importador. Porque el importador es un comprador, pero al margen de que pueda tener una buena o mala, digamos, expectativa o quiere una buena o mala fe, si queremos verlo en negocios, yo tengo que saber si el importador es un importador potencialmente riesgoso o no. Porque hay importadores que son riesgosos y de pronto aparentemente son buenos y ellos me dicen, me escuchan, ¿no? Me dicen, yo te voy a presentar a un cliente peruano, ya, pues preséntame. Y yo como no le voy a cobrar al importador, le digo, bueno, pues dame al comprador, al vendedor peruano. Entonces yo le presento al vendedor peruano, pero si de pronto ese comprador es un estafador, es una persona que está quebrada y cerramos una operación con él y en la negociación el exportador se deja convencer en unos términos de venta que no son muy fiables, entonces el importador probablemente termine sacando ventaja de esa operación. Entonces yo he ayudado o he coludido en esa operativa. Entonces mi trabajo no solamente es presentar al importador, sino también es validar quién es el importador. Para eso hoy día hay muchas bases de datos. Para eso hay base de datos de verificación de compradores. Por ejemplo, una de las bases de datos que nosotros usamos, a veces recomendamos también, es el tema de Dun & Bradstreet. Entonces, Dun & Bradstreet es un motor de base de datos donde básicamente yo puedo comprar información. Entonces, esa información lo que me permite a mí es tener a un comprador monitoreado, ¿no? Ahí yo digo, yo con esta información puedo saber sus referencias financieras. Pero si quiero saber sus referencias comerciales, también yo puedo recurrir a los agregados comerciales de Perú en los distintos países del mundo. Entonces, con ellos puedo ver la información comercial, o sea, quiero ver si es que esos compradores son serios, no son serios. Entonces, los agregados comerciales en el mundo también me pueden dar información. Y así yo puedo buscar más base de datos, pero mi propósito acá es identificar con quién estoy hablando, saber la reputación del comprador, saber que no sea un estafador, saber que voy a hacer una negociación con un comprador que realmente es potencial y no es un estafador. Entonces, eso ustedes también tienen que hacerlo. Entonces, al momento que están hablando con el comprador, verificar, ¿no? Por ejemplo, como acá, ¿no? Acá si yo quiero trabajar con un comprador, las referencias comerciales, ¿no? ¿Cuál es su cartera de clientes? Entonces, si ese comprador, por ejemplo, le compra a algunas empresas peruanas que yo conozco, yo puedo preguntarle al importador y a las empresas peruanas también quiénes son sus referidos, ¿no? O sea, con quién trabaja para definir si efectivamente es un buen pagador, mal pagador, los ha estafado, los ha dejado mal. Entonces yo puedo tratar de indagar para poder sentarme y negociar con él directamente. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la cual nosotros tratamos de evaluar al comprador a efectos de que no vaya a trabajar en vano, porque de pronto si veo que el comprador no tiene dinero o está quebrado o es un estafador, entonces lo tengo que descartar antes de hacer el tema de la intermediación comercial. Entonces ese es básicamente el tema de coaching en negociación. Cuando nosotros trabajamos el tema de coaching, los preparamos a eso, ¿no? A todo lo que es la parte de afrontar los casos, porque ahí cuando vas a empezar a llamar vas a ver un montón de casos y tienen que saber que la forma de la llamada no es plana, o sea, tiene una serie de matices para arriba y para abajo, en el cual uno tiene que saber modular la voz, tiene que saber modular la conversación, tiene que saber cuándo es entrador, cuándo va directo, porque por ejemplo, algunos clientes sí van a requerir de ustedes el hecho de poder convencerlos, ¿no? Decirle al cliente, yo no hablo con nadie a menos que no sea mi amigo, ¿no? Entonces tienen que convertirse en una persona de confianza en 3 minutos. ¿Ok? Entonces tienes que tratar de ver la manera como enganchas con el cliente en 3 minutos antes de que te cuele. Si enganchas, el cliente se puede soltar y puede estar ahí tranquilo en un sillón hablando contigo y puede estar 20 minutos dándote información súper interesante sobre el tema. Y como les decía, en la intermediación comercial, ya una vez habiendo barrido este concepto, tienes 2 alternativas en la intermediación comercial. Que el comprador te diga que sí. O sea, que tú le presentes la ficha de producto, la ficha de empresa y todo tu speech y te diga, sí, sí me interesa.
Si te dice que sí, entonces yo lo que le puedo mandar al cliente es una carta de intención de compra. Es un documento, una carta de intención de compra, donde ya el cliente le digo, ok, ¿estás interesado? Entonces te mando una carta de intención de compra para que el cliente me ponga de forma escrita lo que él me ha dicho de forma verbal, ¿no? Me diga, ya, a ver, ¿tú quieres el producto? Entonces firma una carta de intención de compra que no tiene un aspecto legal, no es una orden de compra, sencillamente es como formalizar lo que el cliente me ha dicho, para que luego me diga, ah, no, pues te lo dije porque, en fin, no, acá está la carta de intención, yo con esa carta de intención de compra puedo buscar ya exportadores, es decir, acá tengo carta de intención de compra ya listo, el comprador ya quiere lo que yo le he ofrecido, tú tienes lo que le he ofrecido y acá tengo el comprador, entonces ya solamente está para negociar. ¿Ok? Esto es si el cliente te dice que sí, o sea, si te dice que sí, hay que empezar a vender, ese es el concepto. Hay que empezar a vender. Ya, si es que esto me da bien o ya voy, paso de frente a la orden de compra, ¿no? Ya cotizo orden de compra, la mando a las muestras y listo, ya empezar la operativa. O sea, ya empezar a hacer el negocio, si dice que sí. Pero si es que me dice que no, si es que yo trabajo con el comprador y me dice que no, me dice, no quiero el producto porque yo le presento un precio, producto, las características de mi producto, y me dice que no. Si me dice que no, entonces yo hago una pregunta medio sonsa. ¿Pero qué pregunta le haríamos si es que me dice que no? Esa pregunta, ¿no? Yo le diría ¿por qué? Si me dice que no, le pregunto ¿por qué? Es sonsa, ¿no? La pregunta. Porque hay gente que cuando le dice que no, ¿saben lo que hace? ¿Qué hace? Ah, ya. Y otros le dicen ya, no quieres y cuelgan. ¿No? Entonces, cuando te dicen que no y cuelgas, entonces ya has perdido la oportunidad, porque la pregunta es, oye, cuando te cuelgue, ¿y por qué? O sea, ¿por qué este comprador no quiso? Entonces, y la pregunta del por qué puede resumirse hasta en un aspecto de marketing. Puede ser un tema de precio. Puede ser que el precio que le hayas dicho, porque te ay, ¿cuánto es el precio? A 19 y él compra a 15. No, ni hablar, ni para conversar, no. O compra a 10, ¿no? Mucho. O sea, ya estás loco, ya eres loco, ¿no? O sea, un loco es en comerse un zafado, ¿no? Alguien que no te ha enganchado, ¿no? O sea, todo el mundo vende a 10 y están peleando 10.1, 10.2 y viene el loco y le dice 19, ¿no? Y todavía le dice, no, y ahí te bajo a 17. No, ya estás loco, tío. O sea, ya vuélvete a enganchar a comercio exterior y luego recién llámame, ¿no? Pero ya de buena manera no me llames que yo te llamaré, ¿no? Entonces ya chao, ¿no? O mándame un correo, ¿no? Y ese correo nunca lo voy a leer, ¿no? Y ya no me vuelves a llamar más ya. Y si te insistes, te va a responder mal.